Buenos días, Almudena. Buenos días. Bienvenida al Instituto Cervantes de Dublín. Estamos en esta biblioteca que es, ya ves que es muy acogedora. ¿Es la primera vez que venías a Dublín tú? Sí, es la primera vez que vengo a Dublín. Es curioso porque he viajado mucho por Europa, he ido muchas veces a Reino Unido, pero a Irlanda no me habían invitado nunca, o sea que estoy muy contenta de estar aquí. Almudena, ¿cómo eras de niña? Pues era muy gorda. En primer lugar, era muy gorda y tanto que yo creo que mediatizaba bastante mi forma de ser. Era una niña gorda que leía mucho. Yo creo que los grandes lectores infantiles, los niños que son muy lectores, a menudo son gordos, cojos, llevan gafas, hierros en los dientes, porque la literatura, claro, es vida de más y lo que te permite es vivir vidas mejores que la que tienes, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho el chocolate, me sigue gustando mucho, aunque ya no lo como, y era bastante estudiosa y, bueno, era una niña normal. Me leías mucho. De todos los lugares que has visitado, ¿existe un lugar en el mundo, como decía la película? Bueno, aunque estemos en Dublín, yo debo decir que a mí la parte del mundo que más me gusta es Latinoamérica. Mira que está muy lejos y que cuando estoy escribiendo no me gusta viajar porque me separa mucho de mis libros, pero hay lugares para mí irresistibles. Buenos Aires es una ciudad irresistible, México, Colombia son países irresistibles, Nicaragua. Entonces, un lugar en el mundo. Sin embargo, un lugar en el mundo quizá para mí son los más cercanos, ¿no? Porque yo vivo en Madrid y no me gustaría vivir en otro lugar. Y en verano me voy a un pueblo pequeñito de Cádiz que se llama Rota, que es algo así como una especie de paraíso anual, y tampoco lo cambiaría por ningún otro. O sea que al final tengo muchas raíces y no me gustaría vivir en otros sitios distintos de donde vivo. Pero no dejan de ser un lugar en el mundo. Desde luego. Así que, Lulú, Malena o Inés, ¿con quién nos quedamos? Hombre, ahora mismo, desde luego con Inés, porque es la última, ¿sabes? O sea, siempre nos quedamos con el último libro, ¿no? Pero, bueno, yo a las edades de Lulú, para mí siempre será un libro muy importante, porque fue el libro que me permitió vivir como yo quería vivir, el libro que me permitió convertirme en escritora. Y Malena también es muy importante, porque fue mi tercera novela. Yo creo que un escritor deja de ser un principiante dudoso en la tercera. De alguna manera la tercera es la que consagra y yo le debo a Malena la tranquilidad, ¿no? O sea que tengo una relación muy buena con las tres, pero hombre, de momento Inés, porque es la última, claro. Qué bien quedas con todos tus hijos. Muy Sí, bien. hombre, claro, es que les quiero a todos Ya, igual. ya veo, ya veo. Oye, ¿un corazón helado tiene remedio? En eso estamos, ¿no? ¿Qué decir? En eso estamos. El corazón helado, yo le puse ese título porque los españoles siempre repetimos los versos de Machado, ¿no? Una de las dos Españas, Adorarte el corazón, y la idea era escribir un libro para explicar qué era lo que había pasado, ¿no? O sea, nos iba a helar el corazón, ya lo tenemos helado, vamos a escribir desde este lado del hielo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tiene que tener solución, yo creo que España tiene que normalizar antes o después su relación con su pasado. Creo que sí, vamos, en esas estamos. Bueno, y hablando de eso, ¿todo tiene perdón o hay cosas imperdonables? Yo creo que hay cosas imperdonables, creo que todo no tiene perdón, pero creo que todo puede ser comprendido, ¿no? A lo mejor hay cosas que no se pueden llegar a perdonar, pero que al menos debemos procurar comprender, ¿no? Y no, hay cosas imperdonables, pero nosotros estamos mirando hacia el pasado y creo que cuando miramos hacia los sucesos terribles de la guerra y de la posguerra, afortunadamente estamos demasiado lejos como para tener una avidez justiciera de ajustar las cuentas a esto o aquello. Se trata más bien de entender lo que pasó, de poner a cada uno en su sitio y de sentar, digamos, las bases de un futuro diferente en la medida en la que reconoce el pasado del que venimos, ¿no? En ese sentido soy no soy partidaria de las revanchas histéricas ni de las posiciones radicales. En España hay mucha gente ahora que critica la transición, yo no la critico, porque yo creo que aquel proceso fue lo mejor que una generación que creía que tenía que hacer honradamente eso pudo hacer, ¿no?
La cuestión es que ahora deberían dejarnos hacer lo que nosotros honradamente creemos que tenemos que hacer, pero no se trata de atacar frontalmente al pasado. Muy bien. Y ya casi para acabar, un sueño. Un sueño, para mí, pues mira, para mí en este momento, aunque parezca mentira, un sueño, por supuesto, ser feliz, que la gente que me rodea sean felices y dentro de unos años ser abuela. Me encantaría ser abuela. Me veo yo muy bien de abuela dentro de unos años. Mis hijos mayores no lo entienden, pero yo me veo muy bien. Pues con este sueño, que a mí me parece que es un sueño entrañable y hermoso, vamos a acabar la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y hasta pronto. Gracias.